aquí estamos, Mariela y yo, la dama del tiempo, y yo mismo, que bueno, pues que el Logos Astrológico, Albert Masdeu, en este canal ya se me conoce, supongo que la gente se debe ir acostumbrando a mi cháchara, porque la verdad es que tenemos vídeos largos, tenemos muchos vídeos en el canal. Mariela tiene muchos vídeos también, y la verdad es que es multiplataforma. No es como nosotros, es multifunción, capacidad, por lo tanto, de difusión formidable. Y nada, pues aquí estamos hoy, supongo que para hablar de la luna, ¿no, Mariela? Sí, bueno, pensé que íbamos a hablar del ascendente. Bueno, pues si prefieres que hablemos del ascendente, ningún problema. Bueno, a mí me parecía importante destacar cuando vamos a hablar del ascendente que el cálculo del ascendente es lo que dio origen a la astrología horoscópica. Y también el cálculo del ascendente viene arraigado a la idea del cuerpo físico del ser humano, porque antiguamente se tenía la creencia, un poco creo que hoy también en algunas escuelas, de que toda expresión espiritual tiene que ver también con la armonía corporal. Y es por eso que eso sobre todo es una idea aristotélica, y es por eso que el ascendente muestra, según los antiguos, por ejemplo, Valens, yo leo porque yo escribo todo. Por ejemplo, Valens dice que es la vida, el timón, el cuerpo. Además, en la antigüedad se utilizaba el sistema de casas iguales, y a partir del ascendente que se marcaba el resto de las casas. Bueno, después van a desarrollar, creo que Valens fue, otros autores, que también el punto de la fortuna puede representar el cuerpo, pero bueno, en este caso creo que vamos a hablar solamente del ascendente. En cuanto a... Seguimos con el tema helénico. El ascendente se suele referenciar con la palabra horóscopo, pero también en textos antiguos se puede encontrar con la palabra Wax, con la palabra hora, con la palabra anáfora, con la palabra anatelon. Y cuando se referían al grado exacto del ascendente, que es el que sirve para marcar las direcciones, por ejemplo, se referían a la palabra moiricos horoscópica. Perdón, horóscopa, ¿no? Sí, efectivamente. Después decían que el ascendente está muy asociado, estrechamente asociado, a la salud del nativo, a su utilidad física, que es señal, su utilidad física, bueno, es el que da señal de que van a ser alguien, no sé si me explico bien. O sea, que simbólicamente está conectado con el nacimiento humano el ascendente. Eso es una asociación simbólica. Ellos creían que se abría un portal de otra dimensión, o del cosmos, mejor dicho, en donde bajaba así una luz y uno alumbraba. Entonces es por eso que ahí marcaba el ascendente. Y por eso a eso lo conectaban mucho con el tema espiritual, ¿no? Porque ellos pensaban que en ese momento es como que bajaba el alma al cuerpo, en el momento del alumbramiento. Dice, bueno, y esto según Porfirio, yo lo tengo todo anotado, según Porfirio, algunos astrólogos creían que el alma estaba en el cuerpo, que entraba en el cuerpo a través del portal, como acabo de explicar, y que bueno, así se conectaba el alma al cuerpo. Después también hablan del ascendente como el genio, como esa habilidad, esa astucia, ese don que uno tiene, y todo esto en la época helenística. Después, en la época del medioevo, igualmente no cambia mucho la definición de ascendente. Más o menos lo mismo. Por ejemplo, no sé si yo acá tenía algo escrito de Abu Mayar, él también lo tiene como representativo del alma, de los cuerpos, la vida interior, ¿no? La oratoria también, los rumores y cualquier cosa que se piense y se pregunte en su propia mente el nativo. Después habla de que es el comienzo de la vida natural, y después ya empieza a hablar más técnicamente del ascendente y todos los regentes de la triplicidad para ir marcando las épocas de su vida, ¿no? El primer regente de la triplicidad, que marcaría la naturaleza del nativo, ¿no?
Y creo que en eso quizá no deberíamos meternos ahora porque es muy específico. Pero a grandes rasgos lo que podemos decir del ascendente es que vendría a marcar, primero, la vida interna de uno, segundo, el genio de uno, las habilidades de uno, el cuerpo de uno, y es muy importante después para la demarcación del resto de las casas, y es muy importante también para explicar la propia vida del nativo en cuanto a su salud y en cuanto a las cosas que le van aconteciendo, porque todo interactúa con el ascendente. Y eso es lo que tengo que yo ir diciéndote. Pero vos, Albert, me imagino que tenés una catarata de cosas para decir. Bueno, en primer lugar, el ascendente es el punto que un dato define pues, las técnicas que nosotros utilizamos. El ascendente es el horóscopo. Horóscopo significa el lector de la hora o el marcador de la hora. Es el grado por el que sale el sol, ¿m? Y por lo tanto representa pues, la emergencia de la vida. El sol representa la vida y por lo tanto logos espermáticos, la acción fundante, la acción creadora. Entonces la acción creadora sale por el ascendente. Entonces representa no solamente la forma del nativo, la forma, todo lo que tiene que ver con la expresión dual y demorfista que tiene el pensamiento griego. O sea, desde ese punto de pensamiento griego, desde el punto de vista del pensamiento griego, de acuerdo, pues la sustancia es función de materia y forma. Entonces la sustancia está representada por el fondo de cielo, representa el fundamento, y por lo tanto a través del ascendente lo que se manifiesta es la forma de esa sustancia. Entonces a partir de la forma de la apariencia del alma es que nosotros presumimos o se presumen pues, ciertas condiciones físicas relacionadas con la materia, ¿no? Eso estaría más bien la materia del cuerpo del nativo, lo que representaría sustento, que es el segundo lugar que asciende después del ascendente, representaría el segundo lugar, ¿no? Entonces, el ascendente representa emergencia, representa la expresión de la vida y representa, por lo tanto las preguntas como la voluntad del nativo. En términos sucintos, lo que podríamos decir es que el ascendente es como el mundo nos ve, como nosotros no podemos evitar mostrarnos. Es decir, el ascendente no solamente representa desde el punto de vista helenístico el primer signo que asciende, sino también el último signo que pasó por ese lugar antes del nacimiento, el 10º lugar, y luego también el segundo lugar, que es el que representa el sustrato físico que plantea el ascendente. Desde ese punto de vista podemos decir que es una descripción aristotélica. Ya has comentado Aristóteles, ya lo hemos sacado a colación. Cuando Aristóteles dice acerca del alma, pues que el alma es básicamente lo que somos capaces de percibir de un ente natural, ¿no? De un ente natural. Entonces, básicamente lo que representa el ascendente es la pregunta, la cuestión, lo que hay detrás del gráfico o de lo que está establecido según esa esfera dentro de la cual pues, se sitúan las estrellas errantes y las estrellas fijas. Es el punto a través del cual asciende el Sol, que alcanza su punto más elevado, de acuerdo en el medio cielo que va oscilando a lo largo del día, y el fondo de cielo. Y luego pues tenemos el descendente, que es el antihoróscopo, es decir, representa el punto opuesto. Y como muy bien comentabas, pues para los antiguos también representa el timón, ¿no? O Yax, lo que tú comentabas, ¿no? Pero los antiguos llamaban ascendente el timón. Por decirlo de alguna forma, el ascendente representa pues la popa de la nave, desde donde la nave se gobierna, y el descendente representa pues el océano frente al cual nos abrimos en nuestra existencia, ¿no? Es decir, el ámbito de lo desconocido, el ámbito en donde nosotros buscamos esa eficiencia o encontramos la resistencia, aquellas cosas que se nos oponen, que nos proyectan a medio cielo, que indica pues el estatus, el logro, la consecución de objetivos, el desarrollo de nuestra voluntad consciente, ¿no? Hay que tener en cuenta, de acuerdo, que Dharma y Karma son nociones que están asociadas básicamente al, a la casa epanáfora novena y al medio cielo, el suranema, que como lo llamaban los griegos, ¿no? Representa la acción, praxis y la acción deliberada del mundo, ¿no?
Entonces, el ascendente modula pues, la expresión del nativo y por lo tanto también define pues, todos los lugares tópicos. Desde el punto de vista helenístico sabemos que el ascendente se refiere al signo, lo que asciende es el signo, y por lo tanto si el que asciende es un signo determinado, pues los diferentes lugares quedan definidos en función de ese signo. Es decir, si por ejemplo tenemos un ascendente Tauro, pues tendremos el primer lugar quedará significado por Tauro, segundo lugar que representa la sustancia pues será significado por Géminis, el tercer lugar que significa la educación y también las tradiciones del país al que pertenece el nativo, ¿de acuerdo? Pues sería casa tercera, el propio país o el terruño donde nace, las raíces pues estarían vinculadas a la cuarta, los hijos, los dones, las habilidades, los talentos, sería la quinta, la sexta pues representaría el castigo, representaría la esclavitud, representaría la enfermedad. La casa séptima pues representaría a los socios, representaría el matrimonio, también representaría aquello que debemos enfrentar. Pues si la pregunta es la primera, la respuesta sería la séptima. La octava, el rendirse, muy interesante ese octavo lugar. El noveno sería los viajes, las experiencias, los peregrinajes, la filosofía, la religión. La décima, pues representaría el estatus, representaría los logros, representaría las acciones conscientes, la reputación del nativo. La décima, los amigos, las expectativas y las esperanzas. Y la duodécima representaría el mal daimon, y por lo tanto representaría pues tribulaciones, dolores, sufrimientos y padecimientos frente a los cuales el nativo es pasivo. Todo eso en realidad asociado en lo que son las diferentes virtudes relacionadas con los signos en función de la virtud definida de acuerdo por el signo que asciende por el horizonte, ¿no? También hay una cosa muy interesante a la hora de valorar la condición del ascendente, que es la condición de ser oriental. Es decir, es la condición de encontrarse frente a la posición en la que observamos los planetas cuando miramos hacia el sur, que es donde nosotros los veríamos, ya que estamos en el hemisferio norte, o vosotros cuando miráis hacia el norte, pues lo que quedaría a la izquierda, ¿de acuerdo? En nuestra mirada, sería el horizonte oriental, y lo que quedaría a la derecha sería pues occidente y por lo tanto el poniente. Entonces, muchas veces pues, hay una palabra que se suele utilizar mucho cuando se trata de lo que nosotros como consultantes, como oficiantes de nuestra disciplina hacemos, que es orientar. Orientar es una palabra muy interesante, o consideraciones también considera. Orientar viene de oriente, es decir, cuando alguien quiere una respuesta, porque está desorientado, porque la vida está confusa y no sabe dónde ir, pues siempre busca esa orientación, busca que alguien le señale el oriente, es decir, el punto de partida. Un punto de partida que está referido a los diferentes ángulos que definen de alguna manera pues todo el panorama, ¿no? Fundamento de las cuestiones, fundamento propio de uno, la casa cuarta, la expresión espontánea de uno, tal y como esa expresión espontánea es captada por el mundo, que representaría el ascendente, es aquello en lo que debemos familiarizar a la persona cuando viene a nosotros. Es decir, la persona viene a nosotros para Para que lo recibir, orientemos algo, para que le claro, respondamos algo. claro, para que le digamos cómo lo ven los demás, cómo lo ven los demás, cómo los demás perciben su orientación, su forma de ser, ¿no? Y luego pues tenemos pues, la casa 10 que representa los fines y tenemos la casa 7 que es el ámbito misterioso, ¿no? El ámbito desconocido, el ámbito oscuro, aquello que hay que enfrentar, lo otro, eso que yo suelo llamar la noche oscura del alma, ¿no? Aquello desconocido frente al cual descubrimos quiénes somos, ¿no? O el ascendente de la alteridad, el ascendente del otro. Un lugar donde yo, por ejemplo, tengo muchos planetas, un lugar donde vivo en gran medida, ¿no? En el otro. Entonces eso básicamente es lo que representa el ascendente. El ascendente representa aquello que los demás ven de nosotros y nosotros no podemos ver de nosotros mismos. Como si dijéramos esta parte de aquí en nuestra cabeza, o como si dijéramos el color de los ojos o la forma de nuestras orejas, que nunca hemos visto directamente, que siempre Claro. necesitamos de los demás que nos muestren, ¿no? Eso representaría el ascendente. Y también es lo demás, es lo primero que ven, lo primero que ve la gente en nosotros.
Desde el punto de vista antiguo, es que muchas veces se ha señalado que el ascendente también representa la forma física. Es decir, en función de los planetas que allí se encuentran, del signo que asciende, pues Sí, en general define pues, que los rasgos fisionómicos de la persona. Pero por encima de todo, lo que yo he detectado, y en realidad es aquello a lo que se refieren los textos antiguos, lo que define es la mirada. Y ese ujú, factor es muy importante. O sea, que tú lo habrás notado, ¿no? O sea, en general, los seres humanos somos muy deudores en nuestra interacción recíproca de ese primer golpe de vista, ¿no? O sea, como que de alguna manera nuestra primera mirada de una persona define un tanto el rumbo de la relación, ¿no? A lo mejor en milésimas de segundo. Luego, con el paso del tiempo va cambiando nuestra percepción, sí, pero en general la experiencia suele refrendar ese primer golpe de vista, ¿no? Ese primer golpe de vista es el punto en el que el sol asciende por el horizonte, ¿no? El Joros, ¿no? Que el Joros desde el punto de vista antiguo también representa un aguijón, representa un punto, representa un grado. Tú te referías a ese grado como ese grado es importante sobre todo por el término que sí. ocupa, por el término que ocupa el Joros, ¿no? Porque marca las condiciones bajo las cuales opera la pregunta o la cuestión acerca de la complexión, la vitalidad, la expresión espontánea, el ingenio, como también Ujú. comentabas, del nativo. Y bueno, a lo mejor me También estoy explayando mucho. también nos había olvidado mencionar que Saturno tiene por orden, no, tiene por orden caldeo su cuerpo en el ascendente, o sea, tiene presencia en el ascendente. Y eso un poco representa las estructuras físicas. A mí me tocó hacer un video con esa reflexión de por qué Saturno como representa a la estructura física y cómo goza ahí Mercurio en representación a que lo que nos hace humanos también a nosotros es esa capacidad que tenemos de generar símbolos, de comunicarnos, de expresarnos, ¿no? De esta manera, ¿no? Simbólicamente, que no es la que tienen otras especies. Entonces yo también veía más filosóficamente que el gozo de Mercurio también se da por la capacidad de habla que tiene el ser humano, pero sobre todo la capacidad de generar lenguaje simbólico. Y creo que eso me pareció muy astuto de parte de gente que vivió hace 2000 años mínimamente. Poder Sí, reflexionar de esa forma cuáles son las estructuras del ser humano o qué es a nosotros lo que nos diferencia del resto de las especies humanas. Bueno, en perdón, el, de las especies del mundo, ¿no? sí, en la forma en que yo tengo, por ejemplo, de explicar la astrología, uno de los primeros eh, diagramas que utilizamos, pues es lo que representa el principal triunvirato, ¿no? O sea, lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿no? Ujú, Son tres círculos que vienen representados pues, por el principio activo, que es el Sol, por el principio receptivo, que es la Luna, ¿de acuerdo? Y por el principio inercial, que representa la resistencia, pues vinculada a lo que es la disposición terrestre, lo que está significado por el cuerpo. Entonces tenemos neuma, soma y sema. Sema sí. es la cárcel del alma, representada por Saturno. eh, Soma es lo que representa el cuerpo y neuma es lo que representa el espíritu, ¿no? Sol, Luna y Saturno, ¿no? Entonces, eso se dibujaría de, si me permites que dibuje un momento, a lo mejor te puedo mostrar. Sí, a ver, lo he puesto en blanco un momento. Ok, además vos debes tener mucho talento para el dibujo, ¿no? Bueno, no, tampoco me voy. ¿Dónde está mi lápiz? Bueno, sería de la siguiente forma. Esta parte de aquí, esto representaría el espíritu Ujú, y por lo tanto representaría el sol. A ver, un momento. Esto estaría relacionado con el alma, estaría vinculado a la luna y luego pues tendríamos este círculo que representaría a Saturno y por lo tanto representaría el cuerpo. ujú, Entonces, cuando nosotros vemos cómo esto está dividido, esto representaría el nodo norte
y esto de aquí, concretamente este punto de aquí, este punto que sería punto central. En realidad el círculo de Saturno representaría el nodo sur. Entonces, entre el Sol y la Luna, la interacción entre el principio activo y el principio pasivo sería la vida y vendría representado por el principio de multiplicación. Esto estaría significado por Júpiter. Y luego, pues tendríamos el principio que comparte el Sol y Saturno, es el de la voluntad de adquirir, representada por Marte. El principio del alma entre Saturno y la Luna estaría representado por Venus. Y luego la interacción de todos ellos, este punto de aquí de interacción, aquí estaría Mercurio. Cuando nosotros nos representamos el ascendente sería esta intersección de aquí, ¿no? En medio. Claro, hay que ver que nosotros tenemos en esta posición donde he colocado a Saturno, donde he colocado a Júpiter, donde he colocado a Saturno. Júpiter es cálido y húmedo y por lo tanto pues tiene las cualidades tanto del Sol como de la Luna, la calidez del Sol y la humedad de la Luna, el principio activo y el principio pasivo. ¿De acuerdo? Y luego tendríamos a Saturno, que es justo lo contrario. Saturno sería lo frío y lo seco, ¿no? Lo adverso a la vida. Es decir, lo contrario a la calidez, ¿de acuerdo? Lo contrario a la humedad, ¿no? Entonces veríamos que esto es cálido y seco, es Marte, y esto sería pues fresco y húmedo. En donde vemos pues que la frialdad es de Saturno, la humedad es de la Luna, la calidez es del Sol, la sequedad es de Saturno, y así sucesivamente. Entonces tendríamos esta disposición. Cuando esto nosotros lo proyectamos sobre el círculo, este símbolo es el símbolo que representa la Tierra, ¿de acuerdo? Es como se dibuja la Tierra. Aunque parte de la fortuna se dibuja así, la Tierra se dibuja así. Y esto estaría dividido tal que así. Entonces tendríamos que esto es el ascendente, esto sería el medio cielo, esto sería el fondo del cielo y esto sería el descendente. Aquí en el ascendente pues tendríamos a Mercurio, que sería el equivalente a este Mercurio. Aquí tendríamos a Saturno, aquí tendríamos a Júpiter, aquí tendríamos al Sol, aquí tendríamos a la Luna, aquí tendríamos a Venus y aquí tendríamos a Marte. ¿Vale? Entonces lo relacionado con el ascendente serían estos tres lugares de aquí. Estos tres lugares serían el ascendente. El fondo del cielo pues serían estos tres lugares, efectivamente. Y estos sería el medio cielo Y el descendente. y el descendente, vinculado pues a los tres elementos, ¿no? Veríamos la Tierra, lo fijo, lo inmóvil. Aquí tendríamos el aire, que significaría lo móvil, sería relacionado con el espíritu. Lo fijo estaría relacionado con la materia. El principio que va de lo fijo a lo móvil sería el ascendente. Y estaría relacionado por el aire, que va desde la Tierra hacia el cielo. Y luego lo que va es del cielo hacia la Tierra, el principio de condensación, de adaptación. Esto sería, el ascendente tiene que ver con la liberación, con la manifestación del individuo. El desencadenarse o el deshacerse de las cadenas o de la inercia de la materia para movilizarla y convertirla en espíritu. De la misma manera que el espíritu conecta con la materia a través del agua, a través de la capacidad de condensación, a través de la capacidad de adaptación, ¿no? Mientras que el ascendente es liberación, pues el descendente sería pues pertenencia y por lo tanto representaría también adaptación. Liberación y adaptación como dos principios polares, ¿no? También el ascendente representa, de acuerdo, pues la sublimación, es decir, lo sublime, mientras que lo que representa el descendente pues es la condensación, ¿no? Y por lo tanto representa el principio opuesto. Son principios asociativos, tanto el aire
como el agua se encuentran pues que en relación horizontal, ¿no? Entonces sobre el ascendente tiene importancia Mercurio. Cuando nosotros nos fijamos en Mercurio, Mercurio es un perfecto dibujo, un perfecto diseño el mismo acerca de lo que representan pues las principales potencias del alma, ¿no? O sea, por un lado tendríamos el Sol, por otro lado tendríamos a la Luna, y por otro lado tendríamos a Saturno, ¿no? Que representa la cruz. Cuando nosotros estamos viendo a Saturno, pues Saturno se dibuja como una luna y una cruz. La luna y la cruz. Esto es lo que representa Saturno. Cuando nosotros queremos representar a Júpiter, pues lo representamos al revés. O sea, lo representamos la luna y la cruz. O sea, en realidad Saturno y Júpiter son el mismo glifo, pero dado la vuelta, ¿no? Dando la Júpiter, vuelta. efectivamente. Y Júpiter Por eso es representa uno contrario al otro. representa el principio vital. Entonces, cuando nosotros queremos entender concretamente el ascendente es ese punto en el cual el individuo emerge desde el orden del inconsciente y de lo terrenal, lo que denominaban los antiguos el hipogeion, es decir, lo que hay debajo de la tierra y cómo se conecta con lo que es Mesouranemas, ¿no? Urano, o Uranus, que representa el cielo, ¿no? Ahora, mucha gente dice que la presencia de los transpersonales no se da en el ámbito de la astrología antigua, sino No. si por transpersonales entendemos las figuras arquetípicas de Hades, Poseidón y Urano, pues bastante presentes están. O sea, en realidad, cuando nosotros estamos viendo la disposición de los planetas la disposición de los lugares y lo que significan los lugares en función del ascendente, vemos que todo lo relacionado con Plutón está relacionado con este reino, que es el reino de las sombras, ¿no? Es el inframundo. Mientras que todo lo que está relacionado con el cielo, con Urano, pues está vinculado a lo que estamos observando aquí. Estamos observando en las tres casas alrededor del ángulo del medio cielo. Y si nosotros vemos el esclarecimiento y la definición, el alma humana tal y como se expresa, ese ámbito desconocido, ese ámbito nebuloso, ese ámbito en el que no sabemos qué nos vamos a encontrar, pues tiene que ver con el agua y con su señor, que es Poseidón, ¿no? Que es el dios del mar y que en el panteón latino pues se convierte en Neptuno, ¿no? Con lo cual tenemos esos tres reinos, ¿no? El reino del inframundo, el reino del universo público, el ámbito en el cual deseamos ver coronadas o representadas o refrendadas nuestras ambiciones, o lo que representa nuestras ambiciones, que sería Urano. Lo que hay que enfrentar, pues Poseidón o Neptuno, es el ámbito en el cual nos fundimos, en el ámbito en el cual somos, en relación con el otro. Y ese pequeño universo, ese pequeño reino, que es el que nosotros nos encontramos, representado por Mercurio, ¿no? Que es lo que representa el horizonte, ¿no? Nuestro horizonte vital desde el cual pues esas diferentes causas se caracterizan en función de los distintos lugares. Todo eso emerge desde del ascendente. No se puede entender el ascendente sin entender la disposición de esos cuatro lugares, porque sobre todo, como muy bien indicaba Bonatti, comprender el ascendente es comprender la asociación de los distintos tópicos a los diferentes lugares en relación al signo que asciende. El signo que asciende es el punto de referencia fundamental para entender la disposición y las virtudes de un nativo. Me alargo en mi exposición. Lo siento. No, no hay drama. Es que también poner a Mercurio ahí en el medio también nos habla un poco de la cualidad esta que tiene Mercurio de ser adaptable, ¿no? Sí,
efectivamente. Es un gráfico muy lindo de ver a la vista, para mí sobre todo, que cuando me lo explican con dibujitos es más fácil. Pero además vos ahí estás incorporando, por ejemplo, ya que lo trajiste a colación, las estructuras arquetípicas de los planetas transpersonales, mejor dicho, transaturninos, los modernos, Urano, Neptuno y Plutón. Vos decís entonces que podría hacerse cierta asociación simbólica de esos planetas, o sea, podrían incorporarse a la estructura astrológica. No tanto una definición, no tanto una definición simbólica como una definición tópica, ¿no? O sea, vamos a ver, cuando nosotros vemos los nombres que se les dan a, a, Urano, a Neptuno y los, Plutón. a los lugares, en el ámbito antiguo, pues cuando se refieren, por ejemplo, a Hades, ellos se refieren a Hades como el dios del inframundo, dios Hipogeón. El Hipogeón es precisamente el fondo del cielo. Sí. Cuando se refieren al medio cielo y a la tríada del medio cielo, es decir, al 11º y al 9º, se refieren a otro ámbito. Ese ámbito tiene que ver con Urano, tiene que ver con el cielo. De la misma manera que la Tierra es el equilibrio que hay entre el ascendente, es decir, aquello que es el individuo tal y como se manifiesta, y aquello en lo que el individuo muere, es decir, aquello en lo que el individuo viene a dar, ¿no? Es decir, si nosotros entendemos desde el punto de vista platónico como la existencia de un Deuteros Plus, una segunda navegación, nosotros partimos del ascendente y partimos hacia el descendente. Sí. Es decir, yo me manifiesto en el ascendente y soy recibido en el descendente por el otro, ¿no? Entonces, frente al otro, yo soy conocido porque vengo de cara, sin embargo, lo que yo me voy a encontrar no lo sé, no lo conozco. Entonces, en el inicio de la navegación yo tengo que enfrentar los mares procelosos, ¿no? O sea, los mares oscuros, un océano en donde no sé qué es lo que me voy a encontrar. Ese reino era definido por los antiguos como el reino de Poseidón, es decir, como el reino del dios de las aguas primordiales, ¿no? Entonces, quedan definidos esos espacios en relación al ascendente en función de los tres grandes dioses que representaron pues, los tres grandes reinos. Es decir, el reino de las aguas, el reino de los cielos y el reino de la tierra. Entonces, Plutón o Hades representa el inframundo, Neptuno representa lo desconocido, aquello de donde no regresamos, ¿de acuerdo? Y Urano pues representa el cielo y representa pues Dios y representa los grandes logros, las grandes ambiciones del ser humano, los grandes ideales, ¿no? del ser humano. Con lo cual, esos arquetipos, como los has denominado, ¿de acuerdo? Pues están presentes de manera inherente dentro de la estructura de la carta, porque no hay que olvidar que la estructura de la carta, pues a pesar de que es todos los principios que alientan el sistema horoscópico son, por decirlo de alguna manera, sintetizados en Grecia, tienen otros orígenes, ¿no? O sea, es básicamente un sistema sincrético sobre el que se hace de acuerdo a una gran síntesis, ¿no? Lo que yo denomino la síntesis de Veroso, ¿no? En donde influyen, pues, factores asirios, mesopotamios, caldeos, egipcios, ¿de acuerdo? Y otros, ¿no? Entonces ahí todo eso influye, que es como una especie de caldo de cultivo en el que en un momento dado pues, se construye un sistema altamente racionalizado. Y la base de esa racionalización es el propio establecimiento del sistema del panteón grecolatino, es decir, de las figuras de los dioses. Entonces, Plutón es el dios de las riquezas en el panteón romano. Neptuno pues, es el dios de los mares y el dios de los espacios desconocidos, el dios de la confusión también, y Urano pues, es el dios del cielo, al que Saturno emascula, es decir, al que Saturno castra, ¿de acuerdo? Y de donde proviene pues, la sustancia, ¿de acuerdo? De lo que va a conformar luego pues, el caldo de cultivo del que van a nacer pues, todas las formas vivas, ¿no? Y cuando nosotros vemos los planetas que tienen su gozo en los respectivos lugares, rápidamente entendemos pues, la naturaleza de esos lugares y las asociaciones con esos dioses, con esos Zeón primordiales, ¿no?
Entonces, con lo que tú has denominado arquetipos, ¿no? Ujú. Entonces, es por eso que tiene tan difícil encaje muchas veces pues, los principios simbólicos asociados a los planetas transpersonales dentro del esquema de la astrología antigua. Porque, claro, dentro del esquema de la astrología antigua, pues esas figuras, esos arquetipos, como has señalado tú, pues ya tienen su lugar. Y tienen su lugar en un papel, en un papel fundante, pues muy, muy profundo, previo a la manifestación de lo que suponen los planetas como expresión formal de, de los distintos significados a través de los signos, ¿de acuerdo? Es decir, el propio sustrato de la Sí, carta ya los integra. Con lo cual ese pues, es un obstáculo grande dentro de este sistema perfectamente contrastado, claro, diagramado, perfectamente está como estructurado, muy ¿no? prolijo. Ujú. Del sistema antiguo, el sistema horoscópico. Bueno, después a ver si tenemos algo yo de apunte que tenga que repasar. Mira, justo me estaba acordando. Cuando hablaban de la figura del ascendente en cuanto a casa angular, decían que dentro de las casas angulares es la más importante de las casas angulares. Sí. Y creo que un poco va relacionado con esto, de que la 7 es el otro, la 4 es mi familia, pero no termino de ser como yo mismo, ¿no? No termina de ser mi cuerpo y no termina de ser mi alma, sino ya lo demás es lo que yo enfrento como sujeto. Sí, bueno, desde el punto de vista antiguo, el ascendente es el punto ciego, es decir, es el punto sobre el que nosotros no tenemos control. Yo no puedo configurar, ni puedo imponer de una manera, en una forma determinada, cómo me percibes. O sea, No. y de hecho yo, en cierta medida, sí puedo ir adaptando mi manera de ser, mi manera de expresarme, pero solamente en la medida en que voy entendiéndote, ¿no? O sea, en la medida en que voy comprendiendo quién eres, voy viendo cómo de alguna forma ¿Cómo te la trato? interacción, claro. Es decir, yo voy deduciendo Ujú. de tus reacciones, pues básicamente quién soy. Es un proceso largo y por lo tanto en ese sentido tiene pues mucho, mucho sentido también la visión que tienen los modernos, ¿no? De la luna al sol por el ascendente es un viejo aforismo, pero un viejo aforismo entre los modernos. Eso quiere decir que yo quiero ir del cuerpo, ¿m?, al espíritu y liberar pues, las condiciones del cuerpo a través de mi manifestación en la medida en que soy sensible a las cosas que me ocurren y a las cosas que tengo que enfrentar en el mundo y en la vida. Por Esas cosas que supuesto. tengo que enfrentar son la séptima. Y sobre todo hay un principio claro, que es que lo que tengo que enfrentar en la séptima me da las claves y las herramientas para alcanzar mis ambiciones, que es lo que que es lo que que es lo que se encierra en la décima, que es lo que está explícito o se explicita en la décima. Entonces, el ascendente es como si dijéramos un pack. ¿M? Tenemos una casa angular, que es el ascendente, que es por donde actúo, por donde me manifiesto, esa grieta a través de la cual aquello que albergo se muestra ante los demás, es el punto por donde sale el sol. Luego tengo la parte sólida, es decir, la parte del cuerpo, la parte del sustento, lo que tiene que ver con mi dotación primaria, que es la casa 2. Y luego aquello de lo que me tengo que desprender, es decir, aquello que tengo que depurar en mi acción, que representa la duodécima. Lo cual el ascendente no es solamente el signo que asciende, sino el signo que se separa del ascendente, es decir, el signo que se desprende del ascendente, es el duodécimo, y el signo que ingresa con posterioridad al ascendente. Por ejemplo, tú hablabas de Anatelum, ¿no? Ujú. Entonces, al referirnos al ascendente, Anatelum, ¿no? Entonces, Anatole significa el signo que recuperará, de acuerdo, o ganará en la posición del ascendente en un momento dado, mientras que el signo que decae es el signo duodécimo. Y cuando nosotros estamos viendo todos los ángulos, estamos viendo que esa estructura se replica, ¿no? La estructura se replica. Nosotros vemos pues una parte que es una parte de consolidación, por ejemplo, respecto de la 10, la 11. Ujú. La 11, por ejemplo, representa el salario por el trabajo que yo realizo, El trabajo que y hago. representa la gente que nos valora, que nos aprecia Ujú. por las cosas que hacemos. Y la casada novena pues representa todo ese precipitado, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, de acuerdo, que de alguna manera se va sedimentando en nuestra acción por tratar de significarnos y de convertirnos en individuos
pues, con prestigio, ¿no? Que es lo que representa la Ujú. décima. Representa nuestro prestigio. Entonces tenemos los amigos y tenemos la experiencia de la acción que realizamos en el mundo. Es análogo a lo que nosotros encontramos en el ascendente, incluso se observa mejor en el medio cielo que en el ascendente. Sí. Hay que decir, por ejemplo, que desde el punto de vista de Ptolomeo, pues tiene más importancia el medio cielo en ese sentido que el ascendente. O sea, en el sentido de que en el ascendente soy como soy, no lo puedo variar. Sí, no da mucha Aquello, bola. sí, sí, es lo que me tocó. O sea, yo, pues, soy guapo, soy fea, tengo los ojos marrones, soy más alto, más gordo, más flaco, más guapo, más feo. Eso no lo puedo cambiar. Sin embargo, la casa décima es algo que yo voy performando, es una acción que tiene que ver con mis ambiciones, que tiene que ver con aquello que yo deseo conquistar, con aquello que yo deseo lograr. De forma consciente, por eso representa la praxis, ¿no? Es que por eso que los antiguos decían que a nosotros solamente se nos juzgará por lo que hagamos en la casa décima. Todo lo que ocurre en el resto todo lo que ocurre en el resto de la carta somos inocentes, Ujú. menos de lo que pasa en la casa décima, que representa lo que nosotros queremos ser, lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros queremos alcanzar, nuestras Ujú. ambiciones, ¿no? Por eso representa el karma. Entonces ese karma va generando un dharma paulatino. Ese dharma paulatino representa unas leyes que deduzco de mi propio actuar. Quiere decirse que es la experiencia que yo adquiero por la acción que yo realizo, que es específica mía porque yo actúo de una manera determinada. Tiene que ver con el ascendente, mi manera de actuar determinadamente, pero mi determinación tiene que ver con el medio cielo y lo que va precipitando esa determinación es lo que está implícito en la casa novena, que se encuentra precisamente en trígono del ascendente. Quiere decir que es con natural la expresión espontánea del individuo. Y es por eso que los antiguos allí señalaban a Dios, ¿no? Que es lo que yo voy encontrando, lo que yo me voy encontrando según la vida me va derrotando, ¿no? Porque también la casa 9 representa el aprendizaje de la derrota, ¿no? También es otro factor muy interesante, porque también es una derrota del ascendente, aquello que representa la duodécima. El ascendente y la duodécima tienen Ay, cuadratura. tienen ese mismo factor, ¿no? Yo me muestro y hay cosas que son útiles, que tú recoges y que te parecen muy hermosas, te parecen muy bonitas, ¿de acuerdo? O que te parecen simplemente útiles, y otras que son inútiles, que yo voy a tener que ir desprendiendo de mi manera de actuar, esas malas mañas, esas virutas que van cayendo según tú me vas puliendo, ¿no? Según las acciones que voy realizando contigo y entre nosotros, van puliendo y van cayendo. Es como esa viruta, como esa borra, ¿de acuerdo? Ujú. Que va quedando, eso representa la casa duodécima. Entonces, a la hora de entender el ascendente, yo creo que el ascendente hay que entenderlo precisamente como esa rueda que gira. Esa Ujú. rueda en la que vemos, pues, el ascendente se va a convertir en la duodécima, la casa segunda se va a convertir en la primera, y así paulatinamente van a ir ascendiendo los signos, van a ir pasando. Y lo que va a ir representando mi vida a través de las proyecciones anuales es ese proceso de maduración del ascendente en el que voy a ir viendo todas las diferentes facetas en la vida de lo que son esas virtudes que de alguna manera tienen que expresarse y tienen que aparecer para, para dar cuenta, de acuerdo de las posibilidades de este ente natural, pues que es el ente natural por el que nos preguntamos cuando levantamos una